Bueno, en este momento lo que trataremos es el tema de la argumentación, la cual este trabajo está integrado por los siguientes personas. Ok, que son mi persona, Alicia Lozano, Miguel Vázquez y Dani Picoita. En sí, trataremos de explicar sobre lo que es la argumentación. Lo que ven aquí es la tabla del contenido sobre el tema que pues va a tratarse en sí. ¿Ya? Y bueno, como les decía, vamos a tratar un poco de la argumentación. Bien. Bueno, en primer lugar, el trabajo se realizó con el fin de que conozcan los tipos de textos, las diferencias que hay entre el lenguaje escrito y oral. En sí, la argumentación es un texto que tiene como fin persuadir al destinario, es decir, debemos convencerlos de la falsedad o veracidad de la teoría que se esté tratando en ese entonces. Bueno, en sí la argumentación quiere decir que debemos dar ideas como un debate de ideas, yo qué sé, de palabras, de lo que estén tratando en ese momento, la cual el único objetivo es de que pues se vea cuál es la verdad o la falsedad en ese entonces, que pues puede ser cualquier tema que se estén tratando en ese momento. Y también se explicará sobre los tipos de textos que pues existen, que obviamente son muchos, pero aquí hemos tratado de delimitar un poco las, los significados de cada uno de ellos. Los tipos de textos, como ven, son muchos, pero obviamente no hemos puesto todos, pero los tipos de textos son descriptivos, expositivos, científicos, argumentativos, narrativos, literarios, publicitarios, instructivos, históricos, etc. En sí, el descriptivo quiere decir, pues, lo primero que voy a hacer es leer estos significados, ¿ya? Quiere decir, a ver, cuando escribimos, enumeramos características dentro de los tipos de textos, es tal vez el más directo y su función es describir un producto o servicio de una forma clara y directa y concreta a la vez, para que sea más rápidamente la transmite al leal de utilidad, ¿ya? Al momento de utilizarla. Bien, descriptivo quiere decir, como bien dice la palabra, describir algún tipo, ya sea objeto o persona, que esté en este momento, ya sea presente o por medio de alguna red. Expositivo es colocar algo a la vista de los demás, por ejemplo, un producto, en el caso literario, una idea, teoría o tesis. Ya. Expositivo quiere decir que expongamos a la vista, ya sea, puede decir, un informe o alguna tesis, para que, en este caso, los espectadores entiendan el objetivo de ese trabajo o informe. ¿Ya? El científico es es lo más importante, se podría decir ya, porque esto sirve para los profesionales en sí. Es un modo científico utilizado datos comprobables y cita fuentes, como bien lo dice. Como lo dije anteriormente, eso es más importante, ya sea en estudiantes, podría decir en universitarios, profesionales. Y bueno, la argumentación o el argumentativo es un instrumento para dejar algo en claro y es un tipo de texto muy útil cuando lo que necesitamos es persuadir. Bien, argumentativo. Quiere decir, pues solamente hay que dar como tipo ideas o dar ideas que sean claras al tema que se estén tratando en ese momento. Tiene que, con sus ideas, dejar en claro el tema que se esté tratando en ese momento. No tiene que dejar con dudas a las personas que estén en ese entonces, ¿ya? El narrativo es una historia entre regiones de nuestro cerebro que están denominados o dominadas por símbolos. Narrativo. Narrativo es como tiene que tener coherencia. En sí podría decir un poema, ¿ya? La cual, pues obviamente, para eso se necesita que nuestra capacidad o nuestro cerebro
esté, por decir así, en orden, como bien lo dice, para poder hacer una buena poesía, poema, lo que sea que estemos tratando, ¿ya? Y bueno, el siguiente tema, lo que es el texto literario, explicará mi compañera. Y un poco, pues el último yo les daré un poquito de lo que es en sí, el tema, ¿ya? Bueno, compañera, sigue explicar el texto literario. Bueno, el texto literario, como es bien se dice que es todo, forma parte de la lectura o textos, ya que todo es una literatura que tenemos que colocar, ya sea estrictamente para crear un espacio dedicado y tener un buen orden y ser artísticos o creativos al momento de hacer un texto. Es que la literatura y el arte en general están uniformemente ligados al entretenimiento. Pueden ser por poesías, cuentos cortos, crónicas y fábulas. Eh, en este texto se puede expresar todo lo que puede también conllevarse en sentimientos, emociones que la persona tenga al momento de escribir el texto o desarrollarlo. El texto publicitario. Estos textos, estos textos más el texto publicitario es, tiene un, como por explicarlo, decir, ellos llevan un, intentan persuadir a la persona o al público para que ella sea comprar, ya sea o vender un producto o hacer un bien de servicios, todo eso. El texto instructivo son textos que mediante instrucciones nos enseñan a realizar algo, ya que todo tipo de estos textos son encargados de orientar los procedimientos en forma detallada, clara y precisa para realizar alguna actividad, ya sea simple o compleja. Bueno, ya he explicado los tipos de textos por mi compañera. También, pues obviamente, explicaré el lenguaje escrito y oral. Y un poquito les voy a redactar sobre lo que mi compañera explicó anteriormente. Bueno, son muchos más tipos de textos que existen en sí, la cual pues yo obviamente no les he puesto a todos, pero están explicadas algunos de los tipos de textos, ¿ya? Todos los tipos de textos en sí son muy importantes porque todos son con un objetivo que están hechos, se puede decir, ¿ya? Por otro lado, tenemos las diferencias que hay entre el lenguaje escrito y oral. Lo que hace diferente a estos dos tipos de lenguaje es que el lenguaje oral se expresa a través de fonemas, es decir, sonidos lingüísticos. En cambio, el lenguaje escrito es a través de grafemas, es decir, letras. Ya. En sí, el lenguaje oral se transmite mediante palabras o frases, al igual que se utilizan signos lingüísticos, como también en algunos casos se puede transmitir mediante gestos, entonación, etc. Generalmente se utiliza para transmitir un mensaje de manera presencial, es decir, interacción cara a cara, permite que el mensaje pueda ser reformulado, que se haga aclaraciones y que el receptor pueda emitir una respuesta. Pero en esta interacción el mensaje no perdura en el tiempo. En cambio, en el lenguaje escrito se transmite mediante letras, signos de puntuación o bien dice la palabra. Todo es mediante un escrito, ya sea manualmente, digitalmente.
De cualquier forma, lo único que tiene que ser es escrito. Nos sirve para cuando vamos a exponer cualquier tipo de trabajo, ya sea informes, tesis, poesías, lo que sea. Esto nos sirve mucho lo que es lenguaje escrito, ¿ya? En sí, todo dicho anteriormente hace que el lenguaje escrito y oral sean muy diferentes entre sí. Pero lo bueno y útil es que los dos nos sirven para exponer cualquier trabajo, ya sea de manera oral o escrita. Bueno, trataré de limitar un poco lo que es en sí el lenguaje escrito y oral. El lenguaje escrito, como bien dice, es a través de escritos, ya sea en poemas o también en poesías, informes, tesis, lo que sea. Esto es lo que trata el lenguaje escrito. El lenguaje oral es a través de frases o palabras. Es la única forma en la que puede transmitirse a las demás personas para que puedan entender. Cualquier palabra es mediante, se puede decir, la voz de una persona, ¿ya? Y bueno, el objetivo de este trabajo es conocer más a fondo la importancia, lo que trata el lenguaje escrito y oral, al igual que también los tipos de textos, que como bien lo dijimos anteriormente, son muchos textos que son muy importantes para la vida, el día a día de cada persona, ya sea una persona universitaria o profesional. Y la argumentación, pues obviamente es dar debates de ideas para que podamos ver si son verdad o son falsas. Este es el único objetivo de la argumentación, dar ideas, la cual pues discuten entre una o más personas. Ya, bueno, la metodología explicará mi compañera a continuación, al igual que es el marco teórico. Para, para este trabajo, en esta ocasión utilizamos la metodología que es la investigación, como textos, libros científicos, páginas web, artículos que sean comprobadas por científicos, ya que con ello podemos estar seguros. Ya que también es muy importante realizar investigaciones claras y concisas de recursos antes mencionados, ya que estas investigaciones o estudios nos pueden ayudar a desarrollar inquietudes o discusiones que tengamos o que se hagan durante un tema tratado. Aunque para este tipo de trabajo se necesita corroborar con recursos científicos, criterios personales y fuentes bibliográficas, siempre el receptor podrá acceder fácilmente a encontrar información registrada en el tema o documento ya planteado que se haya hecho. En el marco teórico, bueno, aquí se conoce un poco de historia, antecedentes, ya que aquí se conoce que hasta mediados del siglo XX aproximadamente se habían considerado al texto como una unidad superior a la oración y esta apenas estaba estudiada, ya que esto fue con el fin de dar aumento del interés por la investigación sobre un segundo elemento que era la dicotomía susuriana, que es lengua y habla. Cuando se supera el límite oracional, siempre surge o se le entiende como una unidad básica al texto de una comunicación. Tanto es así que las palabras, como aquí se dice de la historia de un investigador, Enrique Bernardes, se entendió al texto como un elemento o unidad lingüística fundamental por producto de la actividad verbal humana que siempre llevaba un carácter social. Así se irán realizando nuevos estudios sobre esta materia, como por ejemplo los postulados y aportes que propuso el francés Jean-Michel Adam, de quien ahora tomamos la división como las consecuencias textuales del texto constituido.
por un conjunto de proporciones que presentan una organización interna que les propia. Esta teoría la propuso James G. Adam, que consideraba que no se puede hablar de textos porque no existen textos puros en cuanto al tipo que pertenecen, sino que son precisamente los textos son considerados ya sea por su complejidad o sencillez. En la teoría de la argumentación en la lengua propuesta por Anscombe y Drucott, constituían una de las aportaciones más importantes de la reciente pragmática, junto a la teoría de los actos del habla, la teoría de la relevancia o análisis del discurso, que esto dibujaba como un panorama de estudios, intentaba explicar la realidad de comunicación lingüística al momento del empleo de la lengua y los mensajes que emitimos nosotros. Bueno, ya he explicado lo que es la metodología y el marco teórico, pues la conclusión es una investigación, pues obviamente que hicimos acerca de los temas propuestos anteriormente, lo que es la argumentación, los tipos de textos, lenguajes escritos y orales, y sobre la importancia, obviamente, lo que consta en este trabajo. Bueno, en este tema los tipos de textos se encuentran muchos, como les dije, este, entre las cuales nos sirve para describir o dar sus características sobre algún tema. En cambio, en el expositivo debemos dar a conocer el tema, ya sea digitalmente, y como bien dice, hay que exponerlos para que los espectadores entiendan todo lo expuesto en ese entonces. Ya. El lenguaje escrito es, por lo general, se trata de explicar todo, todo por medio de escritos, como bien lo dice la palabra. El oral se lo expresa mediante frases, palabras, o como bien yo les estoy haciendo en este momento por medio de mi persona que les estoy hablando, explicando este informe para que ustedes entiendan lo que trata en sí, ¿ya? Bueno, yo he explicado todo el trabajo, lo que consistía era en hacer que pues ustedes entiendan el trabajo, lo que trata en sí. Y bueno, espero y anhelo que hayan entendido sobre lo que es la argumentación, los tipos de textos, el lenguaje escrito y oral. Muchas gracias por su atención prestada.